buenos días. Dentro de esta serie de videos que estamos haciendo dentro de GCS Argentina, con algunas herramientas para leer las rocas, hoy vamos a discutir criterios útiles para diferenciar entre depósitos fluviales y depósitos subacuáticos. Este problema es básicamente importante cuando tratamos de reconocer si una estratificación cruzada está relacionado a flujos gravitativos de fluido o está relacionado a flujos gravitativos de sedimento. Es muy común que nos suceda en el campo tratar de entender, bueno, si sabemos que la estratificación cruzada en sí, bueno, es bueno llamarla estratificación cruzada y no entrecruzada porque es una mala traducción. La estratificación nunca se entrecruza, sino que a lo sumo es diagonal o cruzada. A veces tenemos dudas si esa estratificación cruzada se generó dentro de un sistema fluvial o es una estratificación cruzada que se forma a la base de un flujo turbulento, por ejemplo, en una turbidita sostenida. Para ello vamos a tener que prestar atención a una serie de criterios que nos van a permitir diferenciar depósitos fluviales o estratificación cruzada de origen fluvial y estratificación cruzada de origen a partir de flujos turbulentos, tanto en afloramientos como en testigos corona. Vamos a la hoja de dibujo para esquematizar de alguna manera estos criterios. El criterio fundamental es que cuando una duna subacuática crece en un sistema fluvial, normalmente lo hace un sistema fluvial, estamos hablando de agua limpia que lleva carga de lecho en el fondo. Esto hace de que estas dunas fluviales se compongan por una rampa y una pendiente frontal. Esta rampa sobre la cual se van a desplazar los materiales transportados como carga de lecho van a ser transportados estos materiales hasta la cresta de la duna. En este punto se produce un efecto particular, ya que estas dunas desarrollan en el frente una separación de flujo. ¿Qué es la separación de flujo? Un flujo contrario que se mueve pendiente arriba por efecto de la turbulencia frontal. Por eso hablamos llamamos a estas dunas como dunas de separación de flujo. La separación de flujo, decíamos, produce esta corriente encontrada que se mueve en sentido contrario y hace de que en esta zona se produzca una sombra hidrodinámica. Los sedimentos que son transportados hasta este punto no pueden ser transportados más adelante de la duna, por lo que se acumulan temporariamente en esta zona desde donde colapsan formando avalanchas. Estas avalanchas tienen una característica, son flujos inerciales y por esa manera los materiales más gruesos se ubican en el pie de la duna. Por lo tanto, si nosotros tenemos una duna generada por esta separación de flujo, las láminas frontales en el sotavento o el lee side, como se llama en inglés, van a ser grano decrecientes, de manera tal de que si yo tengo, por ejemplo, una sección vertical, una corona,
lo que voy a observar en la vertical es que dentro de nuestro core, la sucesión de la estratificación cruzada va a tener un aspecto grano decreciente. Este aspecto grano decreciente es consecuencia de este grano grueso mayor hacia la parte baja de la duna y que va disminuyendo hacia la parte alta. Esta característica es un de los flujos cargados de carga de lecho y con colapso, es una característica típica de estas dunas fluviales o dunas de expansión de flujo. Yo también suelo llamar estas dunas como dunas de grain flow. Grain flow, básicamente, o flujo de granos, es lo que se produce por estas avalanchas que tenemos acá. El flujo de granos a lo largo de la pendiente, que es igual a dunas de expansión, flow expansion. Bueno, esto sería, separación de flujo. Flow separation. Ahora no anda el... Grain flow units. Como decíamos, las típicas dunas fluviales, donde tenemos movimientos de agua libre de sedimentos y la separación de flujo en el área frontal. Típicamente, estas dunas tienen una pendiente que va normalmente de entre 25 y 34 grados. En general son dunas de alta pendiente. Para diferenciar este tipo de dunas de las dunas subacuáticas, las dunas subacuáticas se generan a la base de un flujo turbulento sostenido. Estas características del flujo turbulento hace de que las dunas tengan un relieve más suave, producto de la expansión del flujo. Al contrario de las dunas fluviales, donde el flujo se separa, produce ese vórtice de separación de flujo, en las dunas subacuáticas el flujo se expande, acelera en la cresta de la duna y después desacelera. Por efecto de Bernoulli, nosotros sabemos que si achicamos la sección, lo que hacemos es aumentar la velocidad y disminuir la presión. En este caso, bueno, lo que más nos interesa es la velocidad porque influye directamente en la capacidad del flujo. Los materiales transportados en el flujo turbulento, por ejemplo, si tenemos arenas en turbulencia y al mismo tiempo algunos clastos, estos transportados como carga de lecho a lo largo contra el fondo, estos se van a distribuir de una manera muy particular en el frente de la duna, dando formas asintóticas. Estas formas asintóticas van a tener los materiales más gruesos cerca de la cresta de la duna y a partir de ahí el tamaño del grano va a ir disminuyendo, ya que el flujo va a ir desacelerando a medida que se expande. Esto nos va a dar unas características particulares para esta duna, que van a ser dunas esencialmente asintóticas, donde los materiales más finos
se van a ubicar hacia la parte más baja del frente de la duna. Si nosotros tenemos un core, por ejemplo, donde estamos viendo parte de estas dunas subacuáticas, en la vertical lo que vamos a observar es una tendencia grano creciente, al contrario de lo que pasa con estas dunas fluviales. Las dunas generadas al frente de un flujo gravitativo de sedimentos de larga duración van a ser dunas asintóticas con una pendiente mucho más baja. Típicamente la pendiente es menor de 25 grados, asintótica, y donde en la parte basal lo que podemos llegar a tener son restos vegetales, podemos llegar a tener micas, los materiales más finos, inclusive pequeños clastos de arcilla, pequeños clechis. Y la tendencia en general de estas dunas, decíamos, es una tendencia grano y estrato creciente. Yo voy a apuntar acá un color un poco más en referencia a un flujo gravitativo de sedimentos. Esto que está acá son arenas en suspensión turbulenta, y como decíamos, a lo largo de este perfil se da una pérdida de velocidad que se traduce en una pérdida de la capacidad del flujo. Estas dunas son dunas de grain fall. O dunas de caída de grano, al contrario de estas que son por avalanchamiento. Esta lluvia progresiva de granos, decimos, es lo que produce estas pendientes más suaves. Y el proceso principal por el cual se producen estas dunas es la expansión del flujo. Así que bueno, de esta manera tenemos dos mundos distintos. Estas dunas, que son principalmente a la base de flujos gravitativos de fluidos, o sistemas fluviales, y estas otras dunas que se producen a la base de flujos gravitativos de sedimento. Típicamente turbiditas o turbiditas de larga duración. Bueno, espero con esto haber ayudado un poco a brindar algunos criterios para diferenciar estos depósitos. Muchas gracias.